Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo. Bienvenidos a Compartiendo con. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Gracias por acompañarme en su programa, que como cada jueves les traigo invitados especiales que comparten información de mucho valor y que tal vez hoy sea lo que tú requieres aprender. Hoy estaremos compartiendo información de las emociones. Y dirás, bueno, ¿yo qué requiero saber de las emociones? Pues es la manera que tenemos de reconocer y darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, dar nombre a nuestros afectos con precisión, reconocer y comprender las emociones de los demás y tener mayor diferenciación emocional, reconociendo los matices de las diferentes emociones como la rabia, el amor, la alegría, la felicidad, el miedo y la tristeza. De ahí la importancia de conocer las emociones, cómo las vivimos y cómo si estas nos están trayendo bienestar en nuestra vida actual. Por lo tanto, los invito a que se queden en su espacio para conocer más sobre este tema. Hoy tengo dos grandes invitados y le dan el título a esta entrevista: Cuidar de tus emociones es cuidar de ti. Presentaré primero a las damas, una profesional y especialista en la salud emocional, su preparación, licenciada en psicología, con un diplomado en psicología para niñas, niños y adolescentes, con especialidad en psicología de las adicciones y un diplomado de la teoría cognitivo-conductual en trastornos por ansiedad. Ha colaborado en el programa PREDICT, ahora Departamento de Atención a las Adicciones del DIF de Tlalnepantla de Vaz. Trabajó como psicóloga en el Centro Psicopedagógico San Javier y hoy en día imparte conferencias y talleres relacionados con el desarrollo personal y laboral, da terapias psicológicas y de barra de Access. Ella es Saraid Virginia Fuentes Espinosa. Hola Saraid, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación. Pues nada más, ¿quién eres, verdad? Sí, nada más. Nada más. Unos datos curiosos. Sí, datos curiosos, no, de verdad que felicidades, un gran currículum. Pero bueno, ese es tu currículum. Cuéntanos, ¿quién es Saraid? Bueno, Saraid soy yo. ¿Y cómo me podría describir? Creo que me puedo describir como una persona inteligente, responsable y sobre todo muy apasionada. Y algo que a mí me encanta y me fascina, pues es la parte de la psicología, ¿no? Yo la verdad me dedico a lo que es la psicología clínica. La psicología tiene varias ramas, pero la psicología clínica es prácticamente ver todos los trastornos de personalidad y los trastornos mentales. Ajá. Cuando yo ingresé a la carrera, voy a ser muy honesta, yo pensaba en dedicarme más a la parte de educación especial. Me llamaba mucho la atención los niños con discapacidades, ¿no? Entonces yo quería irme ahí. Pero cuando conocí todo el mundo de la personalidad, todo el mundo de los trastornos, de todo lo que hacemos, lo que somos, de cómo a veces un pequeño acto en la niñez principalmente, sí, hace que todos tengamos a veces no sé, alguna herida ya de adultos, ¿no? Sí. Algún trastorno depresivo, de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, me llamó mucho la atención cómo a veces ese tipo de cosas generan cambios en la personalidad de los adultos. Y algo que siempre les digo, ¿no? Si supiéramos un poquito lo que causan las palabras en los niños, tendríamos mucho más cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿no? Entonces, para ser muy honesta, creo que se está dando a notar, me gusta más trabajar con niños y adolescentes. Creo que ahí es donde está el punto. No quiere decir que no me guste trabajar con adultos, porque si por ahí me están escuchando mis pacientes adultos, van a decir, caray, no. Me van a decir y van a decir, ay, no me quiere. Pero no, ese ¿Tienes no es más afinidad simple y sencillamente con el tema? Sí, si te soy franca, y es un público muy difícil de trabajar, los adolescentes. Sí. Sí. Ajá, los niños son más dóciles, ¿no? Sí. Los puedes moldear. El adolescente es más complicado porque precisamente no quiere que un adulto lo regañe, no quiere que un adulto le ponga límites, pero sí tiene mucha necesidad de ser escuchado. Entonces, la verdad, en la adolescencia es donde yo me voy. Y también ahí entra un punto personal. Para mí fue la etapa más difícil, creo que para todos, sí. Pero en personal para mí fue la más difícil, ¿no? Y de ahí es que yo decido, pues, irme a la parte de psicología como tal clínica. Ya de ahí, pues, me fui a la psicología de las adicciones, que también llamó mi atención cómo se hace una adicción y que muchos de nosotros creemos que solamente somos adictos a sustancias, Eso es muy cosas, importante, no me encanta, de hecho hace poquito tuvimos ese tema
Y pues sí, o sea, reconocer que las adicciones también no son nada más a sustancias, sino también son pues a compras, ¿no? A lo que comemos, a personas, a situaciones. Entonces y a emociones, que ahorita lo vamos a ver. Sí, wow, viene muy interesante esto. ¿Tu misión? Pues yo creo que mi misión es cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Justamente donde estoy ahora, que es junto con mi compañero que es Reprográmate, justamente es eso, reprogramarnos, ¿no? Yo les digo de construirnos también, porque es un proceso en el que de repente nos damos cuenta y decimos, ¿quién soy? ¿No? Sí. Y nos cuesta mucho trabajo responder esa pregunta. Entonces creo que mi misión es ayudarle a las personas, e inclusive a mí misma, a descubrir quiénes son y a volver a construirnos desde el principio, ¿no? A veces cambiando ideas, cambiando pensamientos que tenemos allá arraigados para comenzar de nuevo. Qué interesante, pues bueno, ya la escucharon, esta plática se viene muy interesante, creo que vamos a conocer mucho todos. Y pues bueno, vamos ahora a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados que también está súper preparado y que me causa, pues, yo tengo más familiaridad en ciencia cierta con los coach, ¿no? Entonces, bueno, nuestro siguiente invitado, él se autodefine como experto en desarrollo humano e inteligencia emocional. Su preparación, actualmente estudia la licenciatura en Educación y Desarrollo Humano, tiene una certificación como coach de vida y otra en biofísica que se refiere a la relación cuerpo-mente. Hoy en día da entrenamientos de coaching de vida tratando temas como aterrizaje emocional, relación de pareja, desarrollo de la autoestima, encuentro de objetivos, tratamiento de adicciones y da conferencias y talleres sobre desarrollo personal y laboral. Escritor del libro Cómo prevenir las adicciones en nuestros hijos y 4 folletos escritos sobre el ego, la culpa, la espiritualidad y el dinero. Él es Ernesto Rojano Rodríguez. Hola Ernesto, hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por su invitación. No, pues estamos gracias a ustedes por estar aquí y hacer tan rica seguramente este programa, esta entrevista, porque la verdad me causa curiosidad. Bueno, yo soy muy fan de la psicología y yo empecé estudiando estos temas de la psicología. Y después apareció en mi vida el coaching, ¿no? Entonces, he tratado un poco más con coach y definitivamente me encanta la manera en la que tratan los temas. Pero cuéntanos tú, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Quién eres? Bueno, pues fíjate que justamente como lo comentaba Saraid, creo que la vivencia personal te va llevando el camino, te va poniendo las señales de por dónde, lo que te va ocurriendo durante la vida, te va llevando hacia ese punto. Yo tuve una infancia, pues más que la infancia, igual la adolescencia, complicada, por el alcoholismo de mi papá y obviamente pues por un matrimonio muy difícil, ¿no? entre mis padres por esas complicaciones. Y a través de eso, pues y de buscar ayuda, empecé a relacionarme con estos grupos de ayuda mutua, en donde yo empecé a trabajar con gente así a nivel personal para tanto superar una etapa difícil de mi vida, también como para ayudar a otros a empezarlo a hacer. Como que empecé a experimentar con otras personas lo que yo también quería, entonces pues ahí es como... primero con los otros y ya después... Y es algo que sigo haciendo. O sea, entonces, pues así fue más o menos, y pues fue durante muchos años. Hacerlo de manera muy empírica hasta que empecé ya más a involucrarme justamente con el tema de la psicología, y llegando ahí al DIF de Tlalnepantla, cuando conocí a Saraid y empecé a conocer otros términos, me empecé a involucrar más en la parte, por decirlo de alguna forma, más técnica, ¿no? Entonces conocí este tipo de cosas, aparte ya había estudiado varias veces la parte de biofísica, que es una de mis pasiones, lo que tiene que ver la relación de cómo se somatizan las emociones en el cuerpo y la relación que tiene cada emoción y cómo se va a manifestar con alguna enfermedad. Entonces por ahí me fui. Y después, bueno, igualmente como para más o menos irme profesionalizando, empecé a estudiar cosas de coaching, aunque pues como que coach, por decirme de alguna forma, ¿no? Puedo ser mentor, no sé, o sea, cómo poderlo definir, pero me parece que ese es lo más llegado en lo que me he convertido.
y pues soy como que un obsesionado por el desarrollo personal, un obsesionado por el desarrollo humano, o sea, me encanta. Todos los días leo o escucho o investigo algo nuevo, porque pues no solo porque a eso me dedico, sino porque eso me nutre a mí, me hace tener una mejor vida, ¿no? Exacto, digo, eso ahí concuerdo totalmente contigo, porque así empezó mi camino en este mundo de la comunicación. O sea, realmente a mí lo que me encanta es el desarrollo humano. Sí. Y pues sí, conocer más que nada esa parte. Yo empecé con esa curiosidad en psicología, en conocer esa parte de qué es, cómo, o sea, cómo funciona nuestro comportamiento, ¿no? De qué manera, o sea, Claro. yo quería entender qué sucedía en mí en primer lugar. Y posteriormente, pues obviamente en el camino de mi vida, pues fueron sucediendo cosas, ¿no? Por llamarle hoy así cosas, ¿no? Sucesos que marcaron mi historia y que definitivamente yo no los entendía, ¿no? Claro. Y que seguramente mucha gente se siente igual, solo que no todos tenemos como esa decisión de empezar a investigar o de decir, necesito ayuda. Reconocer que necesitamos ayuda es un punto muy importante y muy, muy difícil de tomar. O sea, a veces, reconocemos que tenemos un problema, pero difícilmente vamos con alguien y tocamos la puerta de algún médico, que en este caso como que solo conocemos este concepto de la psicología y nos cuesta mucho trabajo, porque no sé qué tantos ahí considero yo que se manifiesta el primer miedo, ¿no? De qué me va a decir o qué voy a encontrar. Yo creo que es lo primero que sucede. Pero pues bueno, en mi camino fui dándome cuenta que había otras herramientas como el coaching y demás, ¿no? Entonces, este camino es muy padre y se vuelve adictivo y que no lo haces tanto como en primer lugar como una profesión, ¿no? Puede ser primero empírico y después dices, no, yo ya le voy a entrar, ¿no? Ya con todo, digo, pero tú, Saraí, pues sí, le entraste directo a la carrera, a psicología. Entonces, un psicólogo, ¿cómo define las emociones? ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? Pues mira, las emociones, nosotros en psicología y de manera general están definidas como reacciones electroquímicas que se producen a nivel cerebral. Ajá. Okay. Y que estas se van a manifestar en todo el cuerpo. Y es la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos y con el mundo. Ajá. La mayoría de las personas tienen la idea como de que las emociones no sirven o no funcionan o que nos traen problemas, pero simplemente es que no las sabemos manejar. Muchos utilizan la palabra control emocional. Yo voy a ser honesto, esto ya es algo más personal. Sí, a mí claro. No me gusta la palabra control, porque para mí control es como que tienes que llevar un orden. Un orden, someter, exactamente, ¿no? O someter, o todo tiene que estar así, pero vamos a ser honestos. A veces hay situaciones en la vida que pasan y que no vas a tener ese control. Y entonces desde ahí viene otra emoción que se llama frustración, ¿no? Porque no pude, porque no lo hice, es que no lo logré. Entonces la función de las emociones es conectarnos con nuestro mundo interior y también con el mundo exterior, ¿no? Y entonces en psicología la parte de las emociones pues es el tema que vemos principalmente, ¿no? Claro. La forma en la que nosotros entendemos las emociones. Pero ahí viene un punto. Realmente muchos de nosotros no entendemos las emociones. Exacto, es que a veces no es decir no sirven, simplemente ni siquiera las conocemos, justo, ¿no? Fíjate, hablabas ahorita de esta emoción de que me siento frustrado, ¿no? La frustración. Pero, ¿cuáles serían las emociones básicas? Las básicas es enojo, miedo, alegría, tristeza y desagrado. Ajá. ¿Qué quiere decir que son básicas, que son naturales? Muchas veces estas 5, si te das cuenta, si yo les pregunto a muchos de ustedes cuáles son negativas y cuáles son positivas, me van a decir, la alegría es la positiva, todas las demás son negativas. El amor, ¿no? El amor también entra, pero en la parte de la psicología tomamos estas 5. Ajá, que comenté, y de ahí se derivan las demás. Ejemplo, en la parte de la biofísica, pues sí entra lo que viene siendo el amor, ¿no? Sí. Pero nosotros cuando lo vemos y cuando yo se lo explico a los niños, adolescentes, adultos, es estas 5 y de ahí se combinan y vienen todas las demás. Ejemplo, del miedo viene el estrés, viene la ansiedad, y aunque no lo creamos, y yo les decía hace rato, muchos de nosotros tenemos esta idea, ¿no? La alegría es la positiva, las demás negativas. Y creemos que no sirven de algo. ¿Qué creen? Que ninguna es positiva
y ninguna es negativa. Exactamente. Todas tienen una función, y rápidamente voy a decir la función de cada una, ¿no? Todas tienen una función, pero también es importante mencionar, llega un punto en el que esta emoción se desborda. ¿Qué quiere decir que se desborda? Sale de control, como lo habíamos dicho hace rato, y entonces ya no es funcional. Muchos creemos, la alegría siempre es funcional. No es cierto, la alegría a veces es disfuncional, perdón. ¿La alegría para qué me sirve? La alegría me sirve para disfrutar de momentos, para gozar, para sentirme bien conmigo mismo. ¿En qué momento la alegría ya no me sirve? Pues cuando me estoy poniendo en situaciones de riesgo, ¿no? Que estoy tan alegre que entonces vamos a tomar de más, que entonces vamos a manejar más rápido y no me estoy dando cuenta de lo que pasa. ¿Y cómo se le llama eso? Euforia, justamente. Ahí ya se cambia, se desbordó. Cambia, porque estoy dejando de disfrutar y me estoy poniendo a los demás en una situación de riesgo. El miedo, que es otra emoción, muchos creemos que también el miedo no me sirve de nada. No, el miedo funciona para protegerme de situaciones que mi mente puede considerar peligrosas o situaciones que son completamente desconocidas. Ahí me sirve, pero no me sirve cuando se vuelve pánico. ¿Qué quiere decir? Me paralizo, ¿no? Entonces no hago nada y me detengo. El miedo lo que hace es motivarme, pero a ver, vamos con precaución, vamos poco a poco, ¿no? El enojo, también otra que creemos, no me sirve de nada. El enojo sirve para poner un límite, para decir hasta aquí, esto me molesta, esto no me gusta y pongo mi límite. ¿En qué momento deja de servir? Cuando estoy enojada por cualquier cosa y ya ni siquiera pongo un límite, que ya se vuelve neurosis o ira, ¿no? Que entonces todo el tiempo está, es que esto, y todo me molesta, pero no estoy poniendo ningún límite. Porque la contenemos y entonces cuando ya llega esa gotita que yo le llamo que derrama el vaso, y entonces como explotamos, ¿no? Ya con ira, ya con acciones ya totalmente fuera de control. Que pueden estar hasta ser insignificantes, por decir, ¿quién dejó esta agua aquí, no? Sí. Y tú dices, pues ¿qué límite estás poniendo? Ninguno, solo te estás enojando. Sí. Tenemos ejemplo lo que viene siendo la tristeza. Muchos la tristeza no sabemos para qué sirve, ¿no? Decimos, es que me siento triste, pero ya, lo quito, pongo música y rápido. No, la tristeza sirve para desapegarnos de situaciones, para extrañar, para desahogarme también. ¿Y en qué momento me deja de servir? Pues cuando se vuelve la famosísima depresión, que ya no me deja hacer mis cosas, que ya no disfruto de las cosas, que me molestan inclusive, y a veces se combina con enojo, porque también estas emociones se combinan. El desagrado, fíjate que muchas personas tienen la idea de que no es una emoción. ¿Sería el asco? Que viene siendo el asco. Sí. Muchos piensan, no es una emoción, es más como un estado de algo que te gusta o no. Sí. Pero dentro de la definición de emociones decimos que son reacciones químicas. Si yo ahorita les digo, a ver, imagínense o recreen en su memoria el olor a popó, luego van a hacer una cara de guácala. Entonces fue una reacción inmediata, ni siquiera la pensaron. Y si nos vamos a la definición de lo que es una emoción, ahí está. Fue algo rápido. Entonces el desagrado sirve, al igual que el miedo, para saber lo que no me gusta, lo que me molesta. Esto puede ser en cuestiones auditivas, en cuestiones de sabores, en cuestiones de olores e inclusive en cuestiones de personas, ¿no? De personalidades. Sí, claro. Es decir, esto me desagradan que me mientan, me desagradan esto. Sí. Ahí entra el desagrado, ¿no? Lo que no me gusta. O muchas veces también decimos, esta situación me da asco. Exactamente. O sea, la mentira me da asco. Yo soy mucho de decir, la mentira me da asco. Sí. Y es tu emoción. Es mi emoción. Sí. Y pues bueno, y que tienes toda la razón, todas las emociones tienen una función, ¿no? Y precisamente todo esto viene a raíz, pues, de las épocas primitivas, ¿no? Al final, porque nos estaban protegiendo todas estas emociones de ¿cómo se dice? Sobrevivir. Para sobrevivir, ¿no? La supervivencia. Por ejemplo, el asco, el decir no me voy a comer, si no me diera asco una comida echada a perder, pues también me haría daño, ¿no? Exacto. Me haría que me provoque, pues que me suelte del estómago, ¿no? Una infección y sucesivamente, ¿no? Entonces, entender que las emociones tienen una función y que esa función, independientemente de que si es
que la llamamos negativa, no, o sea, son emociones que nos van a tener la función de hacernos sobrevivir y permanecer aquí, que esa es la función principal, ¿no? Primitiva, ¿no? Y de ahí pues ya se van desencadenando las emociones, las hijitas, yo le llamo, ¿no? O las que van mutando, ¿no? Pero bueno, ahí y en el coaching, Ernesto, ¿cómo ves las emociones? Bueno, pues como esta parte es un poquito menos, a lo mejor podría parecer estructurada o se toman de muchas partes, sí. Yo la forma en la que la he entendido es a través y justamente de la biofísica, de lo que ahorita comentaba Saraid, que las emociones son impulsos electroquímicos, es decir, cuando cualquiera de mis 5 sentidos, de los que conocemos, capta el mensaje de algo, inmediatamente hay un impulso eléctrico en el cerebro que hace descargas eléctricas y a su vez eso lo que hace es dejar que varios químicos se vayan a nuestro cuerpo. Entonces esos químicos van a introducirse en nuestras células como una información, por decirlo de alguna forma, es el idioma de la comunicación, así lo capto yo. Entonces, por esas razones que muchos creen que la mente está en el cerebro, pero la mente en realidad está en todo el cuerpo, porque cada célula que tenemos tiene cargada la información de todas nuestras emociones y esto depende de cómo percibimos nosotros la realidad. O sea, porque un mismo suceso a una persona le puede parecer agradable y a otra persona le puede parecer desagradable. ¿No? Entonces no es lo que pasa, sino cómo lo percibo yo. ¿Cómo lo interpreto? Sí, es decir, o sea, y un ejemplo muy claro es la lluvia, ¿no? Hay gente a la que le fascina la lluvia, le encanta, le gusta, siente frescor. En mi caso, siento que está fresco, me puedo dormir mejor cuando llueve, me relaja. Y hay quien no, le causa preocupación, angustia. Y pues tiene que ver con episodios anteriores de la vida. No, y que aparte también información, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué es lo que a lo mejor te dice mamá cuando eres un niño, ¿no? Vas a enfermar. Te dice, te vas a enfermar. Sí. Entonces, de ahí estás interpretando que entonces la lluvia es mala, ¿no? Claro. Porque me voy a enfermar. O bien, no, pues es que corre, ya está lloviendo, corre, sí. ¿No? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo un suceso muy claro cuando llovía, que iba yo en la secundaria, y entonces, pues, teníamos que llegar al kiosquito donde vendían todas las frituras, la comida, las tortas, las garnachas, y se acababa, ¿no? Entonces, yo corrí y me caí. Entonces tropecé y de hecho, tengo una cicatriz, se me clavó una piedra. Y entonces, cuando yo regresé de la pena, porque yo tenía muchísima pena de que tropecé en el camino, de que iba yo volando por mi torta, ¿no? Y entonces, cuando regreso al salón, entonces ya toco mi pierna y veo la piedra, la quito y sangró. Estaba enterrada una piedra, o sea, me dolía porque estaba enterrada la piedra. Entonces, de ahí yo cambié mi pensamiento y yo dije, yo no vuelvo a correr. Yo no vuelvo a correr, o sea, ¿por qué? O sea, porque es peligroso correr y entonces... Igual miedo. Ajá. Y entonces es peligroso correr y entonces yo no vuelvo a correr, yo voy a vivir la lluvia y aún me enferme, o sea, la voy a sentir, ¿no? Con el paso del tiempo yo dije, bueno, no, o sea, pues es que hay que disfrutar la lluvia, ¿no? Claro. Y es rica y entonces, o sea, empecé a buscarle como eso positivo, ¿no? Porque yo tenía una idea negativa de la lluvia, ¿no? Entonces es ahí como yo digo, vamos cambiando, ¿no? Sucesos en nuestra vida van cambiando esos pensamientos, o a veces no, o a veces siguen ahí anclados, ¿no? Y entonces, pues depende muchísimo de nuestras vivencias, del cómo percibimos. Cómo percibimos todo esto. Y pues bueno, cambiando ahorita, ¿cómo impactan las emociones, ya que tocaste este tema, cómo impactan las emociones en lo físico? Digo, también es un tema que a mí me encanta, porque ya he entendido, y más que nada porque la experiencia de que a veces en casa han sucedido enfermedades, que ha llegado el cáncer, ha llegado, que la verdad a mí el cáncer, pues sí, me dio miedo, me dio mucho miedo porque vi que se empezó a manifestar mucho en las mujeres, precisamente, de mi familia. Y entonces, bueno, me empecé a interesar. En primer lugar, sí, me empecé a cuidar, pero que yo dije, ¿qué detona, no? ¿Qué detona? ¿Qué sucesos en la vida? ¿Es la alimentación? ¿Son las emociones? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfermamos? De acuerdo a la biofísica, la manera en la que hace el estudio, porque la biofísica se basa en 7 ciencias, no las recuerdo todas, ¿sabes? Pero es pues, psicología,
es fisiología humana, es química, es nutrición, ¿sí? Sí. Entonces se basa en todas estas para hacer una nueva ciencia. Sí. A través de este tipo de estudios empieza a detectar cómo es que todas las emociones negativas, vamos a decirlo así, negativas en el sentido energético. O sea, es verdad lo que decía Saraid, no existen emociones ni buenas ni malas, o sea, porque todas funcionan y todas tienen un objetivo, pero en cuestión de energía existen positivas y negativas. O sea, la positiva es la que vibra alto, la negativa es la que vibra bajo y más lenta. Entonces, bueno, así más o menos. Entonces, cuando en la biofísica se entiende que hay dos emociones primarias y básicas, una es el amor y otra es el temor. Lo contrario al amor es el temor y lo contrario al temor no es el valor o la valentía, sino es el amor. Si yo no estoy viviendo el amor, entonces estoy viviendo en el temor. Y desafortunadamente nosotros por lo regular nos conectamos con el temor porque así fuimos educados. Siempre a través del temor, lo que te decías. No va a llover y tápate porque te vas a enfermar y ten cuidado. Y todo el tiempo temor. Creo que las motivaciones siempre son temor. Haz esto porque si no, no va a ser nadie en la vida y ya te está pasando entre él, ya tienes que casar. O sea, todo temor. Entonces, somos muy susceptibles a eso. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Pues justamente empieza a haber alteraciones químicas. Para la biofísica no existen las enfermedades, solamente existe que el cuerpo se protege de tus propias emociones. Y voy a tomar como ejemplo el cáncer. El cáncer, la biofísica explica que la emoción más fuerte, negativamente hablando, es el odio, el rencor, el resentimiento, que son las emociones que pueden causar cáncer. Odio, rencor, resentimiento. Entonces, como son tan poderosas, lo que ocurre en nuestro cuerpo es que se empieza a acidificar. O sea, dejar de estar en el lado... nuestro cuerpo es ácido de por sí, pero se empieza a hacer más ácido, ¿no? Por estas emociones tan negativas, por las descargas adrenérgicas, etc. Entonces, lo que ocurre en el cuerpo es que las células en ese estado empiezan a morir. Y lo que hace la célula es cubrirse de calcio. ¿Por qué? Y la gente lo interpreta como algo horrible, pero la verdad es una gran bendición. Lo que está haciendo la célula es protegerse con calcio porque tiene pH alcalino para no morir en la acidez. Eso es a lo que se le determina como cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que se haya detectado como cáncer? De acuerdo a la biofísica, lo que tiene que hacer es amar a aquel a quien odia. Entonces es un pequeño problemita. ¿No? Problemita. Porque existen esas personas que en ese ramo dicen, yo, o sea, de perdonarlo ni digamos de amarlo menos, o sea, yo prefiero morirme. Entonces, bueno, pues para allá vas, síguele, ¿no? Entonces... Sí, el poder de las palabras, ¿no? Sí. Como lo iniciaste tú. Entonces, la enfermedad no se hereda, no es una herencia familiar, se hereda la forma de pensar. Y eso provoca las enfermedades y así para todo lo demás, pero pues para rápido así es como ¿Esas funciona. descargas que mencionas serían las descargas de cortisol? Sí, también tiene que ver con cortisol. Sí, porque pues bueno, cuando estamos súper enojados, ¿no? Pues se eleva, ¿no? Sí, porque el cuerpo se prepara para luchar o para huir. Sí. Y es justo ahí donde cuando no eres consciente y estás inconsciente de esto, pues le echas la culpa a la vida, a Dios o a quien, o lo que tú o también creas, lo ¿no? que mencionabas, o sea, muchas veces decimos, es que vengo de familia, ¿no? Como yo estaba diciendo mi diálogo, vengo de familia, porque así llegué yo con el doctor, ¿no? Llegué yo con el ginecólogo y le dije, yo vengo de familia creyendo que esto es genético, de familia, de mujeres que han muerto de cáncer. Y entonces, pues, de hecho, en otro espacio, yo hablaba de que en un momento de mi vida lo que me hizo saltar de una situación a otra fue que mi psicólogo me dijo, ¿sabes qué? O sea, si tú sigues con esta situación, o sea, puedes desarrollar cáncer y entonces, o sea, pues, ¿qué traducción, no? Te vas a morir, ¿no? Y entonces eso fue lo que me ayudó, o sea, sí fue una descarga de cortisol de decir, voy a morir, ¿no? Entonces sí tengo que tomar decisiones y tengo que cambiar, ¿no? Para no morir de cáncer, ¿no? Sí. Pero bueno, yo he escuchado, Saraí, que anteriormente la ciencia no le daba peso a las emociones, que esto viene ya como muy de acá, muy actual. El empezar, antes era todo el raciocinio,
del comportamiento humano, pero no le daban ese peso significativo a las emociones. Justamente desde ahora sí que si nos vamos a tiempos muy remotos, la parte de las emociones estaba completamente olvidada. Sí. Ajá, o sea, era como todo al comportamiento y todo tiene que ver más desde una explicación científica, ¿no? Pero la parte emocional quedaba completamente en el olvido. Inclusive, y lo voy a comentar aquí, cuando yo hice mi tesis, yo la hice sobre el papel del psicólogo en el ámbito de la salud. En México, déjenme decirles, yo no encontré nada. O sea, nada, no había datos. No había datos acerca del papel del psicólogo en el sector salud. ¿Qué quiere decir esta parte del psicólogo en el sector salud? Justamente en otros países, y no voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero justamente está esta parte de que hay un doctor y al lado hay un psicólogo. ¿Qué quiere decir esto, no? De que si el doctor detecta que hay una persona con cáncer, que hay una persona que ya tiene muchos problemas gastrointestinales, toda esta parte, el psicólogo entra para enseñar justamente a la persona a reconocer, a identificar y a manejar sus emociones. Aquí en México, no, o sea, es como esta parte de que el doctor es el único que tiene el poder, te dice qué hacer y hasta ahí. Y el psicólogo pues sí se ha desplazado porque la parte emocional no se ha dado un peso. A lo mejor el comentario que voy a hacer no va a ser el mejor, pero yo lo observé así. Después de la pandemia, se le empezó a dar un peso tremendo a las emociones y a los psicólogos y a los coaches y a todo. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia se notó que muchas personas empezaron a desarrollar ansiedad, miedo, depresión, enojo, aumentaron casos de violencias. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí, no? Las emociones son importantes. Yo siempre he dicho, nos enseñan desde pequeños a hablar, nos enseñan a cómo caminar, a cómo comportarte, te enseñan todo, ¿no? Matemáticas, español. Yo creo que es más importante enseñar en la parte de las emociones, ¿no? De decirte, oye, cuando te enojes es esto y haz esto. No te lo dicen. Entonces, la verdad es que cuando yo conocí a Ernesto con esta perspectiva de la biofísica, yo venía de la parte de la psicología y a veces la psicología suele ser también muy cuadrada, ¿no? Muy cuadrada, como muy, esto es por esto y esto, y no tiene más cosas. Hay una parte que a mí me encantó, yo soy psicóloga cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy más a estudiar los pensamientos y la conducta. Todos los pensamientos. De hecho, esta especialidad es también como muy nueva, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no estaba vista. Estaba más, ejemplo, la parte del psicoanálisis o la psicología del Gestalt, pero esta parte de darle tanto peso a los pensamientos no estaba. Y si se dan cuenta, nosotros los seres humanos nunca dejamos de pensar. Ahorita mientras estamos hablando, tú estás pensando algo, tú estás pensando y yo estoy pensando algo y todos los que nos están viendo están pensando algo. Sí, claro. Entonces siempre estamos pensando. Si yo ahorita les digo, pongan su mente en blanco, no piensen en nada. Nada, está muy complicado. No sucede. No sucede. No. O si les digo, por favor no vayan a pensar en la Torre Eiffel, ¡pum! Ya apareció hasta 20 Torre Eiffel, ¿no? Entonces, ese es el punto. Que yo observo que a partir de que se da lo de la pandemia, empiezan a agarrar esta parte, ¿no? De observarla más. Y hay una parte de la psicología que es psicología de lo corporal, que nos dice que las enfermedades están relacionadas con las emociones. Y entonces justamente, si yo tengo un mal manejo emocional, es más propicio que yo desarrolle una enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque justamente si estamos diciendo que son descargas electroquímicas en mi cuerpo, todo lo que causan. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La parte cuando estamos muy enojados, ¿a quién no? O le ha dado estreñimiento, o le ha dado vómito, o le ha dado diarrea. ¿Por qué? Porque haces tanto coraje que lo que el estómago hace es que se comprime y entonces, ¡pum!, ahí está. O personas que sufren mucho de estrés, por ejemplo. Hay personas que sufren de estrés, que el dolor de espalda y el dolor de cabeza. El insomnio. El insomnio. La ansiedad es otra de las emociones. Colitis, gastritis. La ansiedad es otra de las emociones. Hola. Que la verdad genera muchos cambios. Ejemplo, muchas personas han llegado al hospital, y se lo comentaba yo a él, de que traigo un paro cardíaco. No tienes un paro cardíaco, es ansiedad.
Ajá, ¿por qué? Porque se confunden los síntomas, Sí. porque el cuerpo lo que hace es somatizarlos. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Pues que empiezan a presentarse como síntomas físicos de alguna enfermedad. Y me han tocado pacientes que llegan y me dicen, oye, es que me mandó el médico que porque yo no tengo nada, que siempre estoy enferma del estómago. Y entonces, a ver, vamos a ver, ¿con quién andas enojado? ¿Qué está pasando Sí. aquí? ¿Cómo están tus niveles de estrés? Y resulta que la situación estaba en lo emocional y no tanto en lo físico. Entonces, la verdad es que la psicología ahorita se está enfocando más en la parte de las emociones. Y ejemplo, algo con lo que yo empiezo para iniciar con la terapia es, vamos a identificar tus emociones, ¿no? Y como Exacto. niños chiquitos, ¿no? Miedo, enojo, tristeza y todo. De repente se me quedan viendo así cuando ya son adultos y yo, es que date cuenta que no las reconoces, ¿no? Que nos cuesta identificarlas. Hay una pregunta que siempre les digo, ¿no? Todos los días preguntamos, ¿cómo estás? Y siempre decimos, bien, pero ¿bien qué? Bien enojada, bien triste, Sí. bien cansada, bien que si desde ahí nosotros empezáramos, yo misma, no es necesario que se lo diga a los demás, hoy me paro y digo, a ver Sara, ¿cómo estás el día de hoy? No, pues hoy estoy triste. Ok, ¿qué necesitas? Ay, desde ahí yo empiezo a conectar conmigo. Pero la verdad es que yo noto que las emociones muchas veces las dejamos de un lado, ¿no? Porque aparte vivimos así como al día a día rápido. Y justamente la parte de la ciencia, pues antes las dejaba de un lado, ahorita ya no. Yo empecé a observar y me impresionó mucho, y creo que ustedes también lo vieron, muchas personas cuando les decían que tenían COVID, de repente se veían bien y bien sanas, pero relacionaron COVID con muerte. Cuando empezaron Sí. a poner que muchos se morían, se relacionaron ahí. Sí. Si nos vamos desde la psicología de lo corporal, la psicología de lo corporal dice que está relacionado todas las enfermedades respiratorias, y me parece que la biofísica también lo dice, con la tristeza. O con el miedo a morir. Yo le escuché mucho que era realmente los pulmones, que eran los que ahí pues afectaba, que era la emoción era el miedo a morir. Miedo, tristeza, Ajá. como combinadas a final de cuentas, Sí. ¿no? Y entonces yo lo empecé a notar de muchísimas personas que escuchaban la palabra COVID Sí. e inmediatamente se recaían, ¿no? Recaían, se caían, empezaban no habían tenido síntomas 2 días antes, el día que se los dicen rápido. Vamos, hace rato que ponían el ejemplo de cáncer, lo he visto con muchas personas. Hay a quienes les dicen, tienes cáncer, y hay quienes dicen, yo no me quiero morir. Y hacen todo y salen. Así les han dicho, tienes el cáncer terminal. ¿Por qué? Porque está la parte de las emociones, está la parte de sanarlas, está la actitud, el cambio de hábitos, Claro. todo. Pero hay a personas que les dicen, tienes cáncer, pero tienes muy buenas posibilidades de salir adelante. Pero si mi emoción siempre tiende a lo negativo, hay personas Claro. que les han dicho eso y de verdad me ha tocado verlo, al mes, a los 2 meses, fallecieron. ¿Por qué? Pues porque fue tanto el miedo y todo que la emoción se aferra más y entonces acelera más el proceso de enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, con lo que me estás mencionando, me recordó que mi papá, cuando empezó a ver que la gente, porque vecinos, o sea, pero así cañón, o sea, tan cercanos, nada de Claro. que fulanito, que no era, no, cercanos, o sea, ya falleció tal, ya falleció. Tuve que parar en el hospital con mi papá porque igual se le empezó a subir la presión. Y entonces ya tenía mucho dolor de cabeza, ya no se le controlaba la presión y entonces nada, escuchaba eso y se ponía pero rígido totalmente. Entonces hasta que tuve igual que terapearlo, sin ser terapeuta, le empecé a decir, sabes que te tienes que relajar porque si no entonces tú también, o sea, no te vas a morir de COVID, te vas a morir de un infarto y de Claro. estar pensando en que a ti te va a dar y que no vas a sobrevivir. Y pues bueno, Ernesto, sé que ustedes trabajan juntos en Mancuerna, dando terapia tal vez individual, pero también dan conferencias o dan talleres. Y de qué manera, retomando el título de la entrevista, Sí. cómo cuidar, cómo ustedes guían a las personas para cuidar de tus emociones y se esté reflejando en amor propio, en autoestima y en cuidar de ti. Bueno, hay una parte muy importante, no sé si solamente sea en México o sea en toda Latinoamérica o en el mundo entero, la parte en la que yo me olvido de mí o creo que todo lo que me pasa es una consecuencia del mundo y es culpa de alguien más, del gobierno,
es Sí. culpa de ese Dios en el que creo, es culpa de mi familia, es culpa de mi pareja, es culpa de mis hijos, es que no me entienden, nadie me comprende, no se comportan como yo les Todos digo. me odian, mejor me como un gusanito. Exacto, exacto. O sea, y entonces siempre culpando a los demás, ¿no? Sí. O incluso a mi pasado, a lo que yo viví, y es que yo de pequeño sufrí mucho y pues Sí, por eso. el victimismo Sí, presente. victimismo, exacto, esa es la palabra. Estamos en un victimismo tal que no me hago responsable de mí y de lo que yo soy. La única forma en que te puedas desarrollar es hacerte cargo de tu vida, es como agarrar las riendas de tu caballo y empezarle a dar, pero con tu responsabilidad, volverte autorresponsable de tu vida. De hecho, la baja autoestima pues tiene que ver con que no te haces responsable de ti y solamente estás a la deriva y esperando que un milagro suceda para que Sí, se pueda que algo transformar mágico tu vida. suceda y que me Exactamente. salve, porque Exactamente. Diosito ya tiene todo Sí. escrito para mí. Diosito, o un nuevo presidente, Sí. o si cambio de pareja, Sí. o sea, y todo es como Me la mandó Diosito. hacia afuera. Me Exacto. salió en una rifa. Sí, o sea, esperamos que las cosas cambien de fuera hacia adentro y es al Sí, revés, y es al es de dentro hacia afuera. Entonces nosotros, de hecho, desde que empezamos a trabajar con las adicciones, lo que se veía en ese departamento era totalmente técnico, ¿no? Y más bien Sí. como atemorizar a los jóvenes a que no se drogaran porque se iban a morir y porque las drogas eran muy fuertes. Y entonces empezamos a observar y a cambiar las cosas, que más bien ir a la raíz, que era justamente estos desajustes emocionales, el sentirte solo, el sentir que no valías, que no te querían y hacerlos responsables Pero desde los jóvenes. también, Ernesto, yo creo que conozcan su enfermedad, ¿no? Sí, claro. O sea, conocer de dónde, o sea, la raíz, como lo Así dices es. tú, o sea, de dónde nace, o sea, pues vamos a empezar con lo más básico, ¿no? El alcoholismo. Claro. ¿De dónde nace mi alcoholismo? Sí. ¿No? Entender. Y esa parte, yo creo que cualquier enfermedad, como hablabas de las adicciones, que no nada más son las sustancias, es entender desde dónde yo tomo una adicción, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy importante. Claro, es una fuga a no enfrentar una emoción. O sea, me duele algo tanto y Sí. no me gusta Sí. que prefiero anestesiarme para no sentirlo. Y una muy clásica, o más bien ahora muy nueva y que todos tenemos, o la mayoría tenemos, que si yo me siento mal, agarro el teléfono y lo empiezo a ver. Entonces, de repente se convierte en una adicción, en el que ya También, no puedes ¿verdad? salir de hoy en ahí. día. Una nueva adicción, Una nueva ¿no? adicción, Una nueva adicción. porque se llama adicciones a las tecnologías, ¿no? Adicción a las- Entonces, eso ya no puedo salir yo de ahí, porque en cuanto me quedo callado, en silencio, solo, mi mente me empieza a hacer preguntas. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás así? No quiero contestarlas porque No me va a quiero estar doler, conmigo. saco mi teléfono y mejor me fugo. Es así igual con una adicción, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, si uno no va a la raíz, que a mí me parece, en resumidas cuentas, es inmadurez emocional, o sea, no conozco mis emociones, si no las conozco, pues menos voy a saber manejarlas, y si no las sé manejar, menos voy a saber utilizarlas, porque como decía bien cierto Saray, tienen un propósito efectivo para tu vida que te pueden ayudar, y eso es hacerte responsable de ti mismo. Ok, un ejemplo, estoy teniendo tristeza, una tristeza profunda que lloro y me siento mal, y muchos lo negamos porque creemos que está mal. No, hay que salir de esto ya, despabilate, a lo que sigue. No, vívela, llora, siente qué es lo que tienes, no pasa nada. Muchos quieren superar un duelo, la muerte de un ser querido, una separación, rápido, ya en meses se acabó, ¿no? Y muchos, la sociedad te dice, es que ya, Y o sea, llevas un año tenemos llorándole. miedo, porque tenemos Sí. miedo a sentir las emociones, Claro. pero esa parte no la pudieras recalcar. ¿Qué beneficio tiene que yo sienta mis emociones, que le dé permiso a mi cuerpo de sentirlas? Bueno, uno es hacerte consciente, ¿no? Hacerte consciente porque efectivamente puedes llegar con un terapeuta, ya sea con un coaching, con un psicólogo, con quien sea, con alguien que se dedica a esto de las emociones y llegas y te preguntan, bueno, ¿cuál es la razón por la que estás aquí? No sé, es que me trajo mi marido. O no sé, es que me trajo mi mamá. Sí, No sé, es que... No, entonces, ¿a quién le preguntamos si no es a ti? Sí. Entonces, hacerte consciente de qué tienes. O muchas veces es, justamente, me siento mal. ¿Mal de qué? Mal físicamente, mal en qué sentido y a qué grado. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer ese autoanálisis personal. Exacto. Para ver qué es lo que yo tengo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Justamente que si no lo hacemos, entonces no desarrollo mi inteligencia emocional. Y sigo como un inmaduro emocional, dejando que todo lo que pase en mi vida me tumbe. No que no sienta,
No que no sienta, porque sí voy a sentir tristeza, Sí. porque sí voy a sentir coraje, porque sí voy a sentir envidia, porque sí voy a sentir todas las emociones, sí, pero que estén bajo tu control, o sea, que tengan una utilidad. Ahorita yo decía de la tristeza, y la tristeza cuando yo me hago consciente y digo, ok, esta tristeza me sirve para el desapego. Conscientemente me hago que me está funcionando para yo desapegarme o de esa persona que ya murió, o de esa persona que ya me separé, o de esa situación en la que yo ya no voy a estar. Ok, me duele, ya lo vivo, me duele. Porque si lo reprimo, justamente después se convierte en una depresión y ya está más complicado. Aquí entraría el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, Completamente. Sí, completamente. Y pues, ¿qué cambio hay en una persona, o sea, cuando ya es inteligente emocionalmente, cuando ya está trabajada? Porque hay que hablar también ya de lo bonito, cuando ya podemos dominar nuestras emociones. O no sé si dominarlas, yo creo que saberlas manejar. Manejarlas, sí. Manejar o saberlas gestionar, ¿no? Saber Gestionar. qué es, para qué me sirve, para qué la necesito, ¿no? Yo algo que les digo mucho a mis pacientes es primero observa tu emoción, ¿no? Luego les da mucha risa de la palabra que uso porque les digo, vive tu emoción, ¿no? Y se me queda viendo, ¿qué es eso? Y yo, bueno, pues si sientes tristeza, siéntete triste. Date el permiso. Date ese Claro. permiso, porque a veces no lo hacemos. O sea, a veces es de, ay, me siento triste. No, ya, espérate, que se me pase hoy mismo. No, no es así. Deja que lo sientas. Si vas a llorar, llora. Si vas a reír, ríe. Si vas a enojarte, enójate, porque es tu emoción, ¿no? Entonces, esta palabra de vive tu emoción, a mí me gusta mucho decirla, porque Sí. creo que es así. Ahorita que hablaba de la represión y todo, si nos vamos a datos generales, ejemplo, los hombres son quienes se suicidan más. Hay datos de que quien más se suicida es el hombre. ¿Por qué? Se muere antes. Ajá, porque... O los infartos. Ajá, o los infartos. Cañón. Porque el hombre tiende más a reprimirse. Porque Sí. está mucho esta idea de es que los hombres no lloran. Exacto. Ajá. Sí. Si nos vamos a las estadísticas de ansiedad, ¿quiénes sufren más de ansiedad, hombres o mujeres? Las mujeres. Sí. Hay una idea cultural por ahí y que te apuesto que ahorita te va a sonar y a todas las que nos están escuchando también, que es las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. Yo no. Ajá. Yo no. Y entonces de repente muchas mujeres estamos de, es que yo puedo hacer esto mientras estoy haciendo esto. Y cuando no puedes, viene esa frustración y esa ansiedad, es que no lo voy a lograr y es que esto y es que aquello. Entonces ahí viene que la mujer sea más ansiosa y el hombre sea más depresivo. ¿En qué beneficia el tener inteligencia emocional? Que justamente te vas a hacer consciente, que justamente te va a ayudar a conectarte con, decía hace un momento, ¿no? Con tu mundo interior y con el exterior, ¿no? Porque vas a poder decir, ¿sabes qué? Esto me enoja. Muchos de nosotros tenemos miedo, y lo digo así, a decir, es que ¿cómo le voy a decir a mi pareja que el que haga esto me produce enojo, porque se va a enojar más? Y entonces, y estábamos preocupadas y no decimos lo que sentimos y nos quedamos calladas. Entonces, en la parte de las emociones voy a poder aprender a decir, a ver, esto a mí me molesta, y si por esto que te estoy diciendo tú te estás enojando, tú te vas a tener que hacer responsable de ese Claro. enojo. Exacto. Ajá, porque yo ya te dije lo que me molesta, lo hablamos, llegamos a acuerdos, o te enojas, te dejo con tu enojo, yo me quedo con mi emoción y punto. Pero esta parte de llegar a la inteligencia emocional, ahorita como lo estamos hablando se escucha bien bonito, ¿no? Sí. Pero no es fácil. No, en la Ajá. práctica no. No, por eso les digo, hay una película por ahí que voy a recomendar, es de Disney, de Pixar. La verdad a mí me encanta porque te va relatando exactamente todas las emociones, ¿no? En una niña es la de Intensamente. Sí. Está muy bonita Sí, esa está muy película bonita. y creo que ahí explica claramente la emoción, ¿no? Cómo una no funciona sin la otra, ¿no? La alegría es la única que quiere salir y tomar el mando y que no exista la tristeza. Pero espérate, para que tú puedas saber qué es ser alegre, también a veces tienes que vivir la tristeza. Sí. Para que tú puedas saber que se siente enojarte, también a veces tienes que tener un poco de miedo, pero el punto es que sentimos que esas emociones son malas porque así nos las han hecho ver, ¿no? Con palabras como, es que con ese carácter nadie te va a aguantar, espérate, ¿no? Quiero poner límites, ajá, y muchas personas, yo veo que en el enojo, muchas personas viven enojadas, pero jamás ponen el límite. ¿Por qué? Porque estoy tan enojada y tan reprimida que jamás puedo decir que me molesta esto, ¿no? Y entonces con cualquier cosita voy a explotar porque pues, está mal expresar mi enojo. Claro. Entonces, ese es un punto importante. ¿A qué me va a ayudar? Pues justamente a hacerme consciente de quién soy, qué siento. Hay un ejercicio muy fácil que es preguntarme cómo me siento hoy. Enojada, triste, feliz. Ok, vamos a suponer que escogí la emoción del enojo. ¿Dónde estoy sintiendo eso?
Y uno va a decir, ¿cómo que dónde lo voy a estar sintiendo? Sí, Sí, ¿dónde? Porque se siente en el cuerpo. Sí, es importante Ajá. eso. Pues en la cabeza me está doliendo, en el estómago. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte está haciendo mi enojo? Sí. Ajá. Si pasa el 5, quiere decir que está alto. Si está dentro del 1 al 5, ok, ahí me puedo ver qué necesito hacer para que se baje. ¿Por qué me enojé? ¿Qué me hizo enojar? Pero si estamos más allá del 10, entonces hay que analizarlo un poquito más. ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Debo de poner límite o no? ¿O me estoy enojando por enojarme? Pero estas preguntas, seamos sinceros, ¿cuándo no las hacemos? Jamás en la vida, ¿no? Jamás. Necesito hablarlo. Ajá, También. Eso que nos dices es muy importante y digo, qué bueno que lo mencionas, porque de alguna manera estás dando una guía, un tip de cómo empezar a conectar, porque muchas veces decimos, sí quiero, pero ese miedo que tenemos, o sea, de ir al psicólogo, de buscar terapias alternativas y que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero entonces empezar desde en casa, ¿no? Con esa práctica hoy que siento, y entonces también poder descubrir que una emoción puede estar cubriendo a otra, porque como lo mencionabas, la alegría, qué emoción, podemos llegar a ese estado de euforia, pero realmente qué hay atrás de esa alegría inexplicable, ¿no? Y que no tendría el porqué, porque hay veces que estamos fingiendo esa alegría porque nos está cargando la tristeza, ¿no? Literal. Sí, literal. Entonces, bueno, cuéntenos de qué manera ayudan ahorita las personas, qué están haciendo, cómo los encuentran, cómo se acercan a ustedes, la gente que nos ve ahorita. Bueno, pues regularmente, o la mayoría de las veces es de boca en boca, ¿no? O sea, como de recomendación. Sí. Pero también está en nuestra página de Facebook, que la pueden encontrar así como Reprográmate, al igual que en el Instagram, ¿no? Ahí lo tenemos. Y bueno, pues nuestros teléfonos, ahí nos pueden contactar. Esa es la forma en la que... terapias individuales, Sí. Pueden ser también de pareja, pueden ser familiares. Familiares, de pareja, individuales, a niñas, niños y adolescentes. Si la gente tiene miedito a ir presencial, ¿pueden darlas por Zoom? Así Sí, es. así Digo, es que pues hay que dar el primer paso, ¿no? Sí. Digo, no importa, ¿no? Yo creo que es moverte y tocar puertas y decir, necesito ayuda, ¿no? O muchas veces las personas llegan, no necesito ayuda, solo quiero entender tal cosa, ¿no? O sea, llega como quieras, pero llega, ¿no? Sí. Hay quienes Siempre dicen, funciona. yo solo vengo a desahogarme. Ándale, ¿no? yo vengo a platicar. Y me voy. Yo vengo a platicar. Talleres, conferencias. Así es. Sí, también damos talleres. Hoy, en este momento principalmente hemos estado dando empresas, pero el año pasado sí estuvimos dando talleres que nosotros creamos, que justamente tienen más que ver con esto que nosotros queremos, en lo que queremos impactar, que es en el autoconocimiento, en el que te vuelvas autorresponsable, en el que conozcas tus emociones, en tu amor propio, en la autoestima. Entonces yo creo que próximamente vamos a igualmente volver a sacar talleres que han sido en línea, y por el momento así es como lo hemos manejado. Wow, es que cuántos temas y de verdad cuántas cosas nos impactan en la vida. Sí. y que de verdad, o sea, cuando tú lo mencionas dices, wow, es un mundo. Es un mundo. Y podríamos empezar con una, ¿no? Claro. Tal vez, o sea, empezar a decir quién soy, ¿no? Y desde ahí empezar a reconocer mis emociones, reconocer qué es lo que me molesta, qué es lo que me hace feliz, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver cómo me relaciono con los demás. Sí, y pues también vi que, bueno, en tu currículum tienes barra de Access. Sí. También, sí, ¿cómo lo trabajas esta? Bueno, la barra de Access es algo que me motivé a hacerlo porque es la parte de, aquí sí hay como tocar un poquito el cuerpo, ciertos puntos en la cabeza, ciertas conexiones nerviosas que nosotros tenemos que a veces están como bloqueadas precisamente por las emociones. Entonces, lo que se hace en la barra de Access es irlas tocando para que estas se vayan moviendo y vayan como desenredándose, yo les digo así, y entonces que vaya fluyendo más la energía, porque como decía Ernesto, ¿no? Todo es la parte de energía. Entonces, la parte de barras de Access a mí me interesó por ese punto, ¿no? De decir, bueno, hay muchas personas que a veces ya no es tanto la emoción o el pensamiento, y es que su cuerpo está acostumbrado, y entonces es la barra de Access lo que dice, es que al momento en el que empiezas a mover esta energía, se empieza como a desenredar, y a veces empiezas tú a hablar de esta emoción, ¿no? Te desbloqueas, te destapas, ¿no? Te destapas, yo la combino.
Ajá. Súper. Mientras la estoy haciendo, pues se puede ir hablando, ¿no? Sí, porque muchas Ajá. personas Y luego hablan más. decimos, Hablan más. ajá, porque muchas personas decimos, no puedo hablar, no puedo decirlo. Exactamente. O sea, digo, yo soy una de ellas de que difícilmente, digo, sí hablo mucho, por eso estoy aquí en este mundo de la comunicación, pero sí, o sea, difícilmente a veces sé identificar algunas cosas, o no con cualquier persona lo puedo hablar, y a muchos, y además a los hombres, fíjate, se les da Sí. mucho el que no hablan, No las mujeres pueden. sí somos más hablanchinas, pero el hombre no. Y entonces sí, la importancia de que puedan tocar pues a los dos géneros, ¿no? Y que no tengan miedo, ¿no? Claro. Más que nada, digo, tú, Rodrigo, ¿no? Se te acercan más hombres o mujeres o... Pues ¿Qué yo creo notas tú? que pues ha sido variado, ¿no? O sea, hay temporadas en donde sí hay más hombres, hay temporadas en donde sí hay mujeres, adolescentes han sido pocos, ahorita tengo varios, porque obviamente la manera de conectarme con ellos es dejando de ser el papá o el regañón o el hermano mayor, o que desafortunadamente a veces llegan con un terapeuta y pues se quiere comportar en esa misma forma, como un maestro, y pues se Ajá, cierra, sí, ¿no? se Entonces, cierra. pues hay un método diferente y pues sí, yo creo que ha sido variado y también implementar otras prácticas como la meditación, o enseñarle a la gente a meditar, a que se sitúe en el aquí y el ahora, a que vea que no está pasando nada y que efectivamente toda emoción proviene de un pensamiento y todos los pensamientos provienen de nuestras creencias. Esa es la base principal. Nosotros somos lo que creemos. Lo que creemos, O sea, todo lo que yo creo lo manifiesto en mi vida. Entonces, la raíz está en cambiar eso que creemos y pues esas técnicas se utilizan para eso. Y desde los adolescentes lo entienden. A veces ellos lo entienden más rápido. Creo que lo entiendo. Sí, sí, yo creo que sí, digo, ya son nuevas generaciones y también con esta apertura de los medios, de que hoy pueden encontrar mucha información y que ahora tan fans de esta aplicación de TikTok y que también a veces también hay buena información Sí, ahí en buena. esta Sí. aplicación. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo, se nos va rapidísimo y siempre con estos temas que son tan interesantes. Pero ¿con qué nos dejas, Araid? ¿Qué mensaje nos puedes dar? Pues yo creo que yo los dejo con el mensaje de que se autoobserven, ¿no? Hagan este ejercicio de autoconocimiento justamente de quién soy y empiecen a conectar con sus emociones. Y hay una frase que yo les quiero compartir que es no son las cosas las que nos lastiman, sino la interpretación que les damos. Exacto. Y sí es cierto, ¿no? A veces la situación es una, pero yo la puedo catastrofizar o la puedo hacer más grande. Entonces hay que checar ahí qué interpretación estoy dando y por qué la estoy dando, ¿no? Y hacer mucho este ejercicio de autoobservación para poder avanzar. El miedo nos congela, ¿no? El miedo Sí. nos congela, exactamente. O el pánico. O el pánico. Sí, muchísimas gracias, Araid, por Gracias haber a ti. estado aquí y haber compartido todo este conocimiento que tienes, increíble. Y pues Ernesto, Bueno, ¿con qué pues te yo, despides? yo podría decir que nadie se va a hacer cargo de tus emociones más que tú. O sea, ni tu papá, ni tu pareja, ni tus hijos, ni nadie se va a hacer cargo ni de Ni- tus emociones, ni ni tu Diosito. físico. No, ni Dios tampoco, porque ya están ahí todas las herramientas. Y hablando de frases, como diría ahorita Sí. Sara, a mí me gusta mucho una que dice el doctor Wendayer, y dice, cuando cambias la forma de ver las cosas cambian, que tiene mucho que ver con eso. Cuando yo cambio la forma de ver algo, Todo cambia. todo empieza a cambiar. Y ahí está otra vez el ejemplo de la lluvia. Si yo la empiezo a observar de diferente forma, me dejo de angustiar, de preocupar y la empiezo a disfrutar. El mismo hecho lo puedo ver de diferente ángulo y eso a mí me va a empezar a tranquilizar. Ay, pues muchísimas gracias, qué Un padre gusto. todo esto que nos compartieron. Espero que no sea la última vez que estén aquí, que nos veamos también en otros espacios, porque hay muchos temas que pueden seguir tratando y seguir acercándose a toda la gente. Y más considero yo que a los papás que a veces también cuando son papitos y que tienen hijos, adolescentes y que ya no saben cómo llegarles, que ya no los entienden. Y pues obviamente no hay herramientas, ¿no? Y entonces acercarse con personas que tienen todas estas herramientas, toda esta preparación para poder ayudar, en primer lugar, pues ayudarme a mí y posteriormente pues ayudar a todos mis seres queridos. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber permanecido en compartiendo con. Les recuerdo, síganme en mis redes sociales, mi página Miriam Vadillo Oficial. Ahí estoy compartiendo todos los programas y todas las actividades de información y para seguir aprendiendo todos juntos.
Gracias por haber estado esta nochecita, que descansen y nos vemos en la siguiente entrevista con maravillosos invitados. Hasta la próxima.